Su esposo la cambió por una silla y un trago, como si valiera menos que el polvo del camino. Earl no solo la despreció, la deshumanizó frente a todos. Pero el destino tenía preparado otro rumbo. Un ranchero viudo, 5 niños huérfanos y una frase que lo cambió todo. Y ahora escuchen cómo esta mujer, llamada carga inútil, se convirtió en el corazón de un nuevo hogar, y por qué la justicia al fin se hizo sentir. En Steel Creek, todos conocían a Earl Jenkins, un hombre que siempre hablaba más fuerte de lo necesario, apostaba con lo que no tenía y culpaba a otros de su propia mala suerte. No era mal trabajador, pero lo que le faltaba de juicio lo compensaba con soberbia. Su esposa, Marta, era todo lo contrario, silenciosa, constante, humilde y noble de corazón. Nadie comprendía cómo esa mujer, de rostro sereno y ojos suaves, había terminado con alguien como él. Marta no era una mujer que pasara desapercibida. Era alta, de cuerpo fuerte, con manos que sabían ordeñar, remendar, cocinar y consolar. No tenía la cintura de las mujeres que aparecían en los catálogos, pero su presencia llenaba una estancia con calidez. Su risa era escasa, pero cuando aparecía, contagiaba a los niños y hasta a los perros del rancho. Trabajaba de sol a sol, sin quejarse, y aún encontraba tiempo para dejar pan en la puerta de una vecina enferma. Pero nada de eso significaba algo para Earl. Para él, Marta era útil solo mientras lo servía. No la veía, no la valoraba. Y eso se hizo evidente una tarde polvorienta, en la feria de ganado, cuando Earl perdió en las apuestas hasta el sombrero que llevaba puesto. Rodeado de otros hombres, ya borracho y buscando cómo salir del apuro, lanzó una carcajada que retumbó como una bofetada. «Si alguien me da una silla nueva de montar y una botella de whisky», gritó, «puede llevarse a mi mujer. Total, está tan gorda que ni para barrer sirve ya. Hasta el caballo se asusta cuando la ve venir». Hubo risas, no de todos, pero suficientes como para que Earl se envalentonara más. Y entonces, un hombre al que pocos miraban sin desconfianza, un tratante sucio de nombre Davis, con manos de uñas negras y mirada de serpiente, se acercó, sacó un viejo papel arrugado del bolsillo y dijo, «Tengo una silla casi nueva y algo de licor. Si hablas en serio, trato hecho». Earl no dudó, le escupió la mano y la apretó, como si hubiese cerrado un negocio de ganado. Luego siguió bebiendo, como si nada. Horas después, ya de noche, Marta lo recibió en casa. Le preparó sopa con pan duro, sin saber que su vida estaba a punto de romperse en dos. Earl entró tambaleando, dejó la silla nueva en la entrada y al pasar junto a ella, sin siquiera mirarla, le tiró una moneda que cayó al suelo con un sonido hueco. «Ya no eres mi problema», gruñó, y se encerró en el cuarto. Marta se quedó quieta, con la moneda en la mano y el alma helada. No entendía, creyó que era una broma cruel, una más de tantas. Hasta que, poco después, la puerta volvió a abrirse. Era Davis. Vestía como un carretero de segunda, con una chaqueta raída y botas que olían a semanas sin agua. Llevaba una sonrisa torcida y un aire de satisfacción repugnante. Miró a Marta como se mira un objeto ya usado, pero aún funcional. «Te compré, mujer», dijo sin vergüenza. «Ya hablé con tu esposo. Ahora sube a la carreta». Marta no se movió. Pensó que tal vez el hombre bromeaba, pero cuando vio que llevaba su maleta de lona, la que guardaba debajo de la cama donde solo tenía una muda y la Biblia de su madre, entendió. Earl había hablado en serio. Había aceptado cambiarla por una silla y un frasco. Y no salió a despedirse. Marta no gritó, no lloró. Caminó hacia la puerta con la cara blanca como la harina. Y en el umbral de esa casa, su cocina, su patio lleno de macetas que ella misma había pintado, se volvió a mirar una última vez. Nadie la estaba mirando. Subió a la carreta. Y la oscuridad del camino fue el único manto que la cubrió esa noche. Los días en la casa de Davis eran todos iguales.
El sol salía sobre los mismos campos, las mismas cercas mal clavadas, el mismo gallinero descuidado que nadie limpiaba. Marta se despertaba antes que todos, se ataba el cabello con el mismo pañuelo polvoriento y empezaba a trabajar, sin esperar palabra ni saludo. Cocinaba para 8 hombres, la mayoría obreros sin nombre ni pasado, y luego lavaba los platos. Barría el suelo lleno de barro seco y preparaba las camas que no eran suyas. Dormía en un rincón trasero, entre sacos de maíz y cajas rotas. Su colchón era un costal viejo relleno de paja húmeda y una manta raída que olía a invierno mojado. Davis nunca la golpeó, no era ese tipo, pero tampoco necesitaba hacerlo. Su desprecio era constante y meticuloso, como un goteo que perfora piedra. «Mujer comprada», murmuraba cada vez que ella pasaba cerca. «Ni para lavar bien sirves. ¿Quién me manda aceptar tanta carne inútil?». A veces lo decía en voz alta, frente a los demás. A veces no lo decía, pero lo miraba, con esa forma de mirar que hace más daño que cualquier palabra. Y los otros hombres la imitaban. No la tocaban, no se burlaban directamente, pero la trataban como si fuera parte del mobiliario, algo que se usa y se olvida. Nadie le preguntaba su nombre, nadie le daba las gracias. Ella servía la comida y si el estofado estaba caliente, nadie decía nada. Si estaba frío, le dejaban el plato sin probar. Con el tiempo, el silencio de la casa se le metió en los huesos. Empezó a hablar menos, a moverse más despacio, a preguntarse si tal vez sí tenía razón Davis, si tal vez sí era poco, si su cuerpo, grande y fuerte, era un peso, si su forma de ser, sin gracia, sin ruido, era una carga. Recordaba cosas que nunca antes le habían dolido, las veces que en la feria escuchaba a otras mujeres susurrar, «Ella parece una mula de carga», o cuando Earl dejaba de presentarla en público, o cuando las niñas del pueblo se reían de su falda larga. Un día, al limpiar el espejo del comedor, el único espejo grande en la casa, se atrevió a mirarse de frente. Y no se reconoció, no por las arrugas ni por los ojos apagados, sino porque ya no estaba la Marta que creía en la bondad, la que cantaba sola al lavar, la que horneaba pan para compartir. Esa Marta parecía haberse ido. Esa noche no pudo más. Esperó que todos durmieran, salió al granero y se sentó sobre un fardo de heno. El aire era frío, el silencio pesado, y por primera vez en semanas dejó que las lágrimas salieran. No lloró con gritos, lloró con la cabeza baja, como si le diera vergüenza que alguien la escuchara. Lloró porque no entendía en qué momento había empezado a sentirse menos, porque había dado tanto y recibido tan poco. Y en medio del silencio recordó la voz de su madre, una voz suave que decía siempre lo mismo, incluso cuando no parecía tener sentido. «Marta, lo que das con amor algún día vuelve». Pero esa noche, bajo ese techo de madera podrida, Marta no podía creerlo. No sabía si esa promesa seguía siendo cierta. No sabía si lo que una vez dio, volvería. Y se quedó ahí sin moverse, hasta que el amanecer tiñó los campos de rojo, como si el cielo también llorara en silencio por ella. El invierno no avisó ese año. Llegó con viento seco, cielos plomizos y heladas que mordían la piel desde temprano. En la granja de Davis, nadie se preocupó por cambiar rutinas. Los hombres seguían trabajando con rudeza y comiendo en silencio, mientras Marta cargaba cubos de agua congelada y partía leña con los nudillos enrojecidos. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un hombre alto, de abrigo gris raído y sombrero viejo, entró montado en una mula parda. Su rostro era áspero, marcado por el sol y los años. No hablaba mucho, pero sus ojos, grandes, claros, como si hubieran visto demasiadas cosas, lo decían todo. Se llamaba Noah Kearns. No venía por ganado, ni por negocios, solo buscaba una silla usada para su mula. Algo barato, sencillo. Pero antes de entrar a la casa, se detuvo. Marta estaba agachada recogiendo leña con las manos desnudas, los dedos casi azules por el frío. «¿Tu marido no te da guantes?»,
preguntó sin brusquedad. Marta se incorporó despacio. No se asustó, pero tampoco supo cómo responder. Apenas sonrió, como se sonríe por costumbre. «No tengo marido», dijo, bajando la mirada, y el que me tuvo no se preocupaba por guantes. Noah asintió con un gesto casi imperceptible. No preguntó más, compró la silla y se fue. Pero al día siguiente volvió. Traía un trozo de pan de maíz envuelto en tela y lo dejó en el umbral, sin decir palabra. Marta lo encontró y se quedó largo rato con el pan entre las manos, sin saber si debía guardarlo o devolverlo. No hizo ninguna de las dos cosas. Lo comió esa noche en silencio, como si fuese algo sagrado. Al tercer día, Noah volvió de nuevo. Esta vez se sentó en el borde del corral, con los pies colgando y los codos en las rodillas. «Tengo 5», dijo, sin preámbulo. «5 niños, ninguno mío por sangre. Una fue dejada en un balde, uno más lo encontré entre árboles. Los otros vinieron de casas donde ya no los querían». Marta lo escuchó sin moverse. Por dentro, algo empezaba a descongelarse. «No tengo madre para ellos, solo mis manos, y a veces no bastan». A partir de entonces, Noah empezó a aparecer cada 2 o 3 días, a veces con pan, otras veces con historias. Hablaba de su cabaña entre los pinos, de la risa de los niños cuando nevaba, de las noches con sopa caliente y cuentos junto al fuego. Marta no decía mucho, pero cada vez que él hablaba, sus ojos volvían a brillar, como brasas que nunca se apagaron del todo. Escuchaba con el delantal en las manos, de pie, pero quieta, como si el mundo se detuviera. Hasta que un día, todo cambió. Davis estaba de mal humor. Una carreta se había volcado y alguien había roto una lámpara. Cuando vio a Marta cruzar el patio, empezó a gritarle como tantas otras veces. «¡Inútil! ¡Ni para cocinar sirves! ¡Trozo de carga inútil!». Y entonces Noah bajó de su mula. No gritó, no corrió, caminó hacia Davis como si cada paso pesara 1 tonelada. Se detuvo frente a él y lo miró sin miedo. «Ya basta», dijo. Su voz era grave, pero tranquila, como una piedra que cae en agua quieta. «Ella viene conmigo». Davis soltó una carcajada corta, incrédula. «¿Y qué me das a cambio, vaquero? ¿Una mula? ¿Una deuda?». Noah no titubeó. 5 vidas, 5 almas que necesitan una madre. Hubo silencio. Marta sintió que el mundo giraba más lento, no por las palabras, sino por cómo fueron dichas, por la verdad con la que fueron pronunciadas. Se llevó ambas manos a la boca, como si intentara contener algo inmenso que quería salir, sorpresa, ternura o simplemente el llanto. Nunca, en toda su vida, nadie la había llamado así, madre. Y aún sin haberlos visto, supo que esos 5 niños, esos desconocidos, ya la estaban esperando. El camino hacia la cabaña de Noah serpenteaba entre colinas cubiertas de nieve, con árboles altos a ambos lados que parecían tocar el cielo. No había vallas francas, ni jardín cuidado, ni ventanas relucientes. Solo una construcción sencilla, de madera oscura, con humo saliendo del techo inclinado y un perro viejo acostado en el porche. Marta no esperaba lujos, pero lo que encontró allí no fue pobreza, fue verdad. La cabaña era pequeña, de un solo cuarto grande y 2 más diminutos donde dormían los niños. Había botas embarradas junto a la puerta, ropa secándose cerca del fuego, platos por lavar amontonados en el fregadero. Pero también había risas, voces que se superponían, sillas desparejadas alrededor de una mesa larga hecha a mano. Y un olor constante a pan, madera quemada y sopa recién hecha. Los niños eran todos distintos. El mayor, Ben, apenas tenía 12 y ya ayudaba a cortar leña. La más pequeña, Daisy, aún dormía con un osito viejo que apretaba contra el pecho. Entre ellos 3 más. Tom, quieto y serio, Lily, inquieta y desconfiada, y Jessie, que no paraba de hacer preguntas. Ninguno se parecía al otro, ni en rostro ni en carácter, pero todos compartían una misma mirada, la de quien ha perdido más de una vez y aún así sigue esperando algo.
Al principio Marta era para ellos una intrusa. La observaban sin hablar, tocaban su falda y salían corriendo. Le hacían preguntas en susurros, probaban su comida con sospecha. Le escondían cosas para ver si se enojaba. Pero Marta no exigía cariño, no lo pedía, solo lo ofrecía. Les enseñó a amasar pan, a coser un botón, a distinguir las hierbas del bosque. Contaba cuentos al atardecer, cantaba bajito mientras doblaba la ropa. Y cada día, sin darse cuenta, los niños empezaron a acercarse, primero con silencio, luego con palabras, después con abrazos que llegaban sin aviso, envueltos en lágrimas o risas. Noah lo observaba con el respeto de quien sabe que ha encontrado algo que no esperaba, pero que no piensa soltar. Nunca cruzó una línea, nunca dio por hecho lo que no se había dicho, le pidió permiso antes de entrar en su espacio, le cedió siempre el lugar más cálido junto al fuego. Y un día, con sus propias manos, le talló una silla grande, firme, con respaldo alto y brazos anchos. La colocó al lado de la chimenea. «Para ti», dijo, «para la reina de esta casa». Marta no respondió, solo pasó la mano por la madera pulida y se sentó despacio, como si temiera romper algo sagrado. Fue allí, sentada, donde una tarde horneaba pan con la pequeña Daisy sobre sus piernas, cuando no entró con un bulto en los brazos. No era un regalo envuelto, ni una prenda nueva, era un trozo de tela simple, con un estampado discreto y bordes cosidos a mano. «Los chicos y yo pensamos que podrías usar esto», dijo, dejando el paquete sobre la mesa. «No tenemos vestidos bonitos, pero queríamos que te vieras como nosotros te vemos». Marta lo miró, luego miró a los niños, que asomaban detrás de la puerta intentando no ser vistos. Entonces algo dentro de ella se quebró, pero no como antes. Esta vez no era dolor, era una emoción más antigua, más profunda, gratitud, ternura, amor puro. No necesitaba ese vestido, ya no necesitaba que el mundo la reconociera, porque en esa casa pequeña entre pinos altos, ella ya era vista. Y por primera vez en muchos, muchos años lloró de alegría, en silencio, como siempre había hecho, pero esta vez con el corazón lleno. Era domingo. El cielo tenía ese tono azul pálido que solo aparece después de una tormenta, cuando las hojas aún gotean y el barro no molesta. Noah tenía que comprar grano, y Marta lo acompañó, como lo hacía a veces, más por gusto que por necesidad. En la carreta iban también dos de los niños, que cantaban una canción inventada, peleándose por quién sostenía la lista de compras. El pueblo seguía igual, las casas bajas, la plaza con el banco torcido, la herrería con el mismo cartel descolorido. Y también seguía la taberna, aquella donde un día se perdió su nombre. Marta no pensaba detenerse, pero justo al pasar lo vio, a Earl. Sentado en la sombra, con la camisa arrugada, el sombrero caído y una botella a medio vaciar colgando de su mano. El mismo hombre que un día la había cambiado por una silla y un frasco. El mismo que la había mirado como si fuera poco. Pero él ya no era el mismo. No era solo que estaba más viejo, era que había algo roto en su forma de estar. La espalda encorvada, los ojos perdidos, el cuerpo sin rumbo. Como si el mundo hubiese seguido adelante sin él, y él no se hubiese dado cuenta. La miró. Y por un instante los años entre ellos desaparecieron. Vio en ella lo que nunca supo mirar. Firmeza en los hombros, luz en la mirada, pasos seguros. Vio a una mujer que ya no necesitaba explicación ni justicia, porque la justicia ya vivía con ella. Marta no dijo nada, ni una palabra. Tampoco lo hizo Earl. No hacía falta. En ese instante, uno supo que había perdido todo, y la otra supo que ya no era lo que una vez pensó de sí misma. Los niños corrieron hacia ella. «¡Mamá!», gritaron, colgándose de su falda. Y Noah, como siempre, la esperó con la mano extendida para ayudarla a subir. Ella tomó su lugar en la carreta, entre risas y pequeñas historias. No volvió la cabeza, no por orgullo, sino porque ya no era necesario mirar atrás. Pero la gente en el pueblo sí la miró, en las puertas, en las ventanas, en los bancos, mujeres sobre todo, esas que también habían sido calladas, que también cargaban silencios y heridas. La vieron alejarse, y no vieron a una esposa vendida.
ni a una mujer rechazada. Vieron a alguien que se reconstruyó desde el fondo, que fue pisoteada pero no destruida, que floreció sin pedir permiso. Y algo se encendió, una chispa pequeña, pero viva. Porque si Marta, con su cuerpo de tierra y su alma grande, había podido ser vista, querida y llamada madre, tal vez ellas también podían. Tal vez, después de todo, no estaban solas.